bienvenidos una vez más a la sección de Cine Canario, donde esta vez voy a hablar de otra película rodada en Canarias, y se trata de una película del año 2010, cuyo título se llama Una hora más en Canarias. Pues voy a presentar la película que acabo de mencionar. ¿De qué trata esta película? Pues bien, voy a empezar primero a mencionar que el director es David Serrano, que también escribe el guión de la misma, junto con Ole Iglesias, y la música la compone Ernesto Millán. Del reparto de intérpretes se encuentran Kim Gutiérrez, Angie Cepeda, Miren Ibarguren, Juana Costa, Diego Martín, Kiri Mamber, Isabel Ordaz y Eduardo Blanco. Este reparto de intérpretes son bastante conocidos no solo por el cine, sino por la televisión, así que hablaré un poco brevemente de estos actores para situarnos de dónde vienen y por qué y si son tan conocidos. Vamos a empezar a hablar por uno de los protagonistas, por Kim Gutiérrez. Es un actor nacido en Barcelona que antes de esta película, que por cierto voy a decir que es una comedia de enredos con toques musicales, pues Gutiérrez había hecho una película dramática llamada Azul Oscuro Casi Negro, donde ganó el Goya al mejor actor revelación, y tras este y algunos trabajos televisivos como invitado, pues decidió con Una hora más en Canarias pues cambiar de registro por el tono de la comedia. Luego nos encontramos con la actriz Angie Cepeda, que es colombiana, y la recordamos por telenovelas como Pobre Diabla o Luz María, donde las hemos visto en televisión española, en los canales de televisión, y también ha hecho en España una serie española llamada Los Protegidos, que muchos recordamos con nostalgia, y entre otras películas que rodó están Panteón y las Visitadoras o Una noche en Viejo México. Luego está la actriz Juana Costa, a la que recordamos como invitada en series como Hospital Central, Génesis y la mente del asesino, o en la película Los dados en la cama, que mencioné un poco brevemente. Luego después Miren Ibarguren, es una actriz que es muy conocida en la televisión por la serie Aída, cuyo personaje ha quedado encasillada como en ese, con un carácter muy alocado, muy cercano a la parodia, donde hace de una mujer que por ejemplo quiere hacer las cosas bien, pero lo hace de una forma muy exagerada e histriónica, papeles habituales que ha hecho la actriz y que en esta no desentona. Y luego, para resumir rápido, diré que Eduardo Blanco, el último que mencioné, es un actor argentino que hace un papel que ya mencioné un poco en la película de qué va la sinopsis, y ahora voy a mencionar de qué va la historia. Pues nada, la historia va de que Claudia es una mujer atractiva de 35 años que tiene un negocio de vinos en el centro de Madrid, y tiene ella un marido guapo Alcadora, pero ¿qué pasa? Que esa mujer, Claudia, está saliendo con un chaval que está saliendo y evidentemente el marido no lo sabe. ¿Y qué sucede? Que Claudia pues descubre, por así decirlo, que ese amante con el que sale le está poniendo los cuernos con una otra chica llamada Elena, que es el personaje que interpreta también Ibarguren, que es la chica joven alocada con un comportamiento histriónico, que es una de las bases de la comedia de la película. Es un personaje que no se toma nada en serio, es como la parte humorística. Y luego, bueno, esa joven que interpreta a Elena a ratos parece simpática, tierna y cariñosa, pero después le da ese giro que mencioné antes. ¿Y qué sucede? Pues que Claudia le pide ayuda a su hermana Mónica, que interpreta a Juana Costa, para intentar ver si puede recuperar a su novio. Entonces, en ese entonces, ambas deciden mediar con el amante de Claudia, que se llama Pablo, porque él quiere montar un negocio. ¿Y qué sucede? Que Pablo quiere montarlo pero no sabe cómo. Entonces ambas hermanas deciden proponerle dónde quieren hacerlo, y él les explica que quiere ser en un sitio lejano, fuera del lugar de Madrid, porque ve que no hay posibilidades. ¿Y dónde van entonces? Deciden ir a Tenerife. Que Tenerife
es la isla donde se rodó la película. Voy a mencionar las 3 localizaciones que rodaron. La mayor parte se hizo en Garachico, donde cuando la vemos reconocemos sus calles y sus plazas, pero también vemos algunas localizaciones en algunas escenas rodadas en la laguna, y después en otro sitio, que a ver si dónde era, en la playa del Boyullo también se rodó. Vemos una escena rodada en el aeropuerto del Tenerife Sur o en Buenavista del Norte. Es decir, rodaron en localizaciones para dar ese aire mediterráneo y caluroso a la isla de Tenerife, y David Serrano, su director, dijo que la eligió porque las casas pintadas y coloridas le daban ese aire exótico que necesitaba para crear el ambiente y la atmósfera de la película, que, como mencioné al principio, es una comedia de enredos que recuerda al cine de Woody Allen y de Jacques Demy. Es como que David Serrano es amante también de los musicales, porque él comenzó su carrera de guionista con películas como El otro lado de la cama o su secuela Los dos lados de la cama, que en su momento fueron películas taquilleras en el cine español y son musicales, donde hay una escena donde salen bailarines y los actores empiezan a cantar en una secuencia que, en lugar de seguir la trama de la historia, pues las canciones hacen como que la historia se conduzca a través de ellas. Y David Serrano pues debuta como director con Días de Fútbol, el primer largo, y Días de Cine, su segundo largometraje. Después, con Una hora más en Canarias, con este tercer largometraje, decide esta vez recuperar el tono del musical que mencioné al principio. Con lo cual, Una hora más en Canarias, no solo vemos esas escenas humorísticas, sino que también vemos secuencias musicales de bailarines, y algunas veces los intérpretes les acompañan cantando. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos que se rompe la cuarta pared de la película, donde los actores les molestan la música que se escucha o los bailarines que salen, y les piden, mirando a cámara o mirando a otro elemento, que paren la música o tal, y la música se detiene y siguen hablando. Con lo cual, los números musicales, aunque no son tan extensos como en otros largometrajes mencionados, por lo menos no se hacen pesados, se hacen entretenidos, a pesar de ser escasos. Y es curioso porque es un género no muy extendido en el cine español. Hombre, sí, es cierto que en la época de los años 50 por ahí estaban las de Marisol y Joselito, sí, que cantaban y demás, pero lo que es un musical en sí, con actores cantando y acompañando la música, no ha sido un género muy extendido en España, como que no lo han llevado a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Pues la película, lo que me gustó Una hora más en Canarias, es que aprovecha las localizaciones al máximo y vemos aeropuertos, plazas, calles, y lo bueno de todo es que todo eso se hizo posible gracias a que es una coproducción entre España y Colombia, y en el capital del presupuesto estuvo el gobierno de Canarias, que colaboró, y y también el gobierno el Ayuntamiento de Tenerife también ayudó a la coproducción, al poner el dinero para rodarla. Y lo bueno de todo es que esa película parece lucir barata, pero en realidad costó bastante dinero. Por lo que he buscado, costó 4 millones de euros de presupuesto. ¿Y qué pasó? Que cuando se exhibió en cines, la taquilla solo llegó a 815.297 euros, con solo 133.741 espectadores. Eso confirma que no fue el éxito de taquilla que esperaba el director y los productores, pero gracias a las emisiones televisivas posteriores, como en el programa de versión española que tiene en Cuervo, donde se hizo un coloquio con director y actor, y gracias al lanzamiento en formato físico en DVD y Blu-ray, ha ido llegando a más gente y se ha convertido en una película de culto. De hecho, la versión en Blu-ray que yo tengo en mis manos está distribuida por Vértice Cine, y la imagen es muy buena y tiene reportajes que hablan de la producción, habla el director, los actores, vemos cómo ensayan las escenas, y entre los contenidos que aparecen me llamó la atención uno que se llama Rodar en Canarias, porque aparte de hablar de la película, en sí se ven hablando un montón de personas del ámbito del archipiélago canario, entre ellos nuestro alcalde Bermúdez habla en ese reportaje, muy jovencito porque es una película del 2010, y se muestra en ese vídeo de reportaje muchas películas rodadas en Canarias, se mencionan Furitanes, entre otras, y hablan de spots publicitarios y series de televisión,
y qué ventajas fiscales tiene Canarias con rodar producciones nacionales aquí y sobre todo extranjeras en Hollywood. Y cada persona habla de cómo se consigue la financiación, el capital que se consigue, cómo se lleva a cabo, porque en el reportaje sabemos y descubrimos que fueron dos productoras de dos islas canarias que crearon una producción para llegar a cabo el presupuesto y la financiación para poder rodar las producciones audiovisuales, que una es Gran Canaria Film Commission y la otra es Tenerife Film Commission. Entonces, bueno, como comenté antes, la película pues no gustó al público ni convenció, a pesar de que David Serrano quiso recuperar el musical que ya tenía éxito previamente como guionista con El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama, y la crítica también en parte se cebó con ella, lo cual a lo mejor eso pudo perjudicar al rendimiento comercial de la película, mencionando en ellas que la acusaban de tener un reparto soso, con unos números musicales insustanciales que no encajan con las escenas de la narrativa y los diálogos de los personajes que sigue la acción. Es decir, intenta convertirse no solo en un homenaje a la comedia americana de enredos, sino también a los géneros musicales que mencioné al principio. Algo que, bueno, las películas españolas que ya mencioné antes sí lo lograron. El horror de la cama y Los dos de la cama fueron taquillazos y gustó al público, y por eso mismo no se puede ver que el fracaso que tuvo Una hora más en Canarias fuera por desgaste o cansancio del público, sino tal vez a lo mejor es que no fue el momento adecuado o el tiempo. A lo mejor un par de años antes pudo funcionar o a lo mejor un poco después. Eso, por cierto, no limitó la creatividad de David Serrano, porque a pesar del fracaso de la película, ha seguido dirigiendo más películas, entre ellas una película musical que es un homenaje a los Hombres G, que se llamaba Voy a pasármelo bien, que fue uno de los grandes éxitos de taquilla del cine español. Se estrenó, creo que fue en 2023, y actualmente, bueno, Serrano sigue con proyectos. No solo es director de cine, también ha trabajado en el ámbito televisivo, ha trabajado en el teatro, dirigiendo musicales y demás, con lo cual sigue todavía dirigiendo proyectos y también algunos que no tienen nada que ver con el musical, con lo cual lo mejor de todo es que es un director que se ha adaptado a distintos géneros. Con lo cual, bueno, como yo mencioné mucho antes, lo que se buscó rodar en Canarias en esa película, en Una hora más en Canarias, era no solo darle ese colorido y sobre todo que se ve en los vestuarios de los personajes, un toque de cuento, sino también tiene un tono pastel que hace que parezca, por así decirlo, un toque mágico, gracias a esos coloridos. Es decir, por momentos parece que estamos viendo no solo un cuento, sino también una fábula, y también momentos que recuerda ese cine americano antiguo de antaño, que gracias a los escenarios, de los colores y el vestuario y a una buena banda sonora, te da una sensación muy mágica de un musical hollywoodiense. Y lo han intentado hacer aquí en Canarias, pero bueno, por lo menos a mí me encantó, sobre todo, el toque que le dieron. Y los personajes secundarios, por ejemplo, que salen en la película, que interpretan a la madre y a la tía de Pablo, son el componente también cómico de la película, que son dos personajes que no se soportan y al no soportarse, pues no están de acuerdo. Una, por ejemplo, tenía un amante en su momento y la otra le dice que no se busca ninguno, y entonces tiene situaciones humorísticas que causan la risa fácil. A mí hay veces que me ha dejado bastante... Bueno, me ha hecho reír en algunas escenas. Y lo bueno que tiene esa película es que Una hora más en Canarias, si se sigue viendo hoy en día, es una peli que es disfrutable, es entretenida. Y si la gente no la puede ver en formato físico de hoy en DVD Blu-ray, porque es una peli que tiene muchos años, pueden optar y verla en una plataforma de streaming, y está disponible en Rakuten TV, que es ahí donde puede ver a la gente para los que quieran verla en streaming y no pueden permitírsela o no tienen el DVD Blu-ray de la peli para verla en su casa en formato físico, lo cual es una posibilidad. Después diré que el rodaje, como mencioné, que aparte que se hizo en Tenerife, no fue fácil, porque el rodaje en sí duró unos cuantos meses y no fue fácil al principio rodarlo, no solo por el tiempo, hacía mucho calor, sino que de noche ensayar las escenas de baile tardaban unas horas, y un personaje que interpreta a Juana Acosta tenía que llevar un arnés de seguridad para ir colgada y poder hacer la coreografía del baile al mismo tiempo, y eso complicaba las tomas que rodaban, porque una cosa no solo es mencionar el diálogo y cantar, sino que cuando... a ella la llevaban con un arnés, tenía que coordinarse con el movimiento y con el diálogo.
y muchas veces no era fácil, porque a veces el peso del arnés hacía que la actriz perdiera el equilibrio y no saliera como debía aparecer en el plano, en el encuadre de la cámara, o se salía, y eso pues llevó a la actriz que estuviera unas 8 o 10 horas rodando una secuencia y sin quejarse, con lo cual es en una secuencia que vemos esa actriz, vemos que dura a lo mejor 1 minuto o 1 minuto y medio, pero en el rodaje en sí tardaban 8 o 10 horas y eso lleva mucho tiempo, con lo cual rodar los musicales y las secuencias de los actores interviniendo en la trama mientras cantan o acompañan a los bailarines o están al margen no fue sencillo por ese motivo, pero al final se logró sacar adelante el proyecto y al final el equipo lo celebró con una fiesta de fin de rodaje que se puede ver en los documentales del rodaje, del making of. Y por mi parte puedo decir, antes de dar paso a los compañeros si quieren dar una opinión en el coloquio, si han visto la película, qué les parece, o han oído hablar de ella, o qué opinan, con lo cual cedo la palabra a cualquiera que quieran hablar, por favor. Yo es que no la he visto, la película no la he visto, sí he oído hablar de ella, pero no he tenido la oportunidad de verla. No te puedo opinar porque no. Lo que sí sé que la he oído. Ajá. Y que me llamó la atención el título, Una hora más en Canarias. Sí, es que el director pretendía con ese título hacer un gajo humorístico en el título porque sabemos que en Canarias... Una hora menos. Exactamente, pero la idea de Una hora más es, como es una película nacional, es una coproducción, a lo mejor quisieron jugar con eso y como son actores nacionales de fuera, pues rodándola en Tenerife jugaron con ese elemento humorístico del título. Lo que Qué sí pena, Raiko, que se haya gastado tanto dinero en la película esta y que no haya tenido éxito, de verdad. Sí, es lo que comenté, 4 millones de euros, es una pena, que es lo que costó, y sí, solo recaudó 815.000, que es una pena, la verdad, el bajo rendimiento que tuvo. Pero es lo que hemos dicho, los musicales depende del tiempo que se estrenen o el año, o también el mes que elijan, según la estación del año. Hay mucha gente que va a verla o gente que no. Son muchos factores que hicieron que la película no funcionara. Y mira, Raiko, lo que son los actores, ¿realmente son canarios o son realmente de la península, de España, no? Son actores de la península, de fuera. Por ejemplo, King Gutiérrez, el protagonista que interpreta a Pablo, es de Barcelona. Después Angie Cepeda, que interpreta a Claudia, es colombiana. Juana Costa, que interpreta a Mónica, la hermana de Claudia, es también colombiana. Eduardo Blanco, que interpreta a Eduardo, un personaje que actúa en la historia como contraparte narrativo, es argentino. Y Bringen Ibarguren es una actriz madrileña, con lo cual los actores que salen en la película son de fuera. A lo mejor hay algún actor canario de extra que sale con un diálogo mínimo, una línea de diálogo y tal, pero al ser una película, una coproducción entre Madrid y Colombia, entonces los intérpretes son de fuera. Sí, son muchos de fuera y muy pocos realmente aquí españoles, ¿no? Exactamente. Con lo Pues cual, yo la verdad es que no, tampoco he llegado a ver la película, pero mira, compañero, me tienes totalmente, aquí me tienes entusiasmada escuchándote, estoy disfrutando como una niña chica. Aquí qué bien lo explicas, cómo se nota que lo entendido que eres en el cine, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas pues, gracias. yo lo que quería decirte pues era eso, de cine no entiendo ni para eso estás tú dando las explicaciones aquí tan bonitas y tan importantes que nos estás dando en la mesa de la tertulia y a todos nuestros oyentes, compañeros, y lo único que me falta por decirte es que enhorabuena, te felicito. Te felicito muchas gracias. Yo creo que lo que dice Laura, Pégate un poquito al micro. yo creo Gracias, que Margarita. cuando las cosas se hacen porque te gustan y lo haces con pasión, con corazón, ahí está la diferencia de una persona que a lo mejor lee el guión y nada más, ¿no? Porque Raiko no solo es que lo lea, es que lo siente. Entonces ahí está la diferencia. Cinéfilo. Claro, cinéfilo. yo soy un cinéfilo. Él lo vive. Claro, yo lo vivo porque Sí, yo sí. leía de niño revistas de cine, veía películas en la tele, investigaba qué actor era
aquel, qué películas hizo, dónde nació, tal. Entonces eso, como cinéfilo, me inculcó esa pasión y tal, y me encantó el cine desde niño. Por eso compraba revistas de cine, investigaba y tal. Y por cierto que puntualizaré que La de una hora más en Canarias, los primeros 30 minutos son los que se rodaron en Madrid, y a partir de ahí, cuando cogen el avión en el aeropuerto para ir a Tenerife, ya el resto de la película es rodada aquí en Tenerife. Raiko, la importancia de que los organismos oficiales, ¿no? Cuando tú vas a grabar una película y demás y tal, ¿no? Tú tienes que presentar el proyecto, ¿no? Y demás para que te den los permisos y tal, donde se va a grabar. La importancia del apoyo, ¿verdad? Del gobierno donde tú vayas a hacer la película. En este caso el gobierno de Canarias, ¿no? El cabildo, el ayuntamiento, para un poco, perdón, un poco utilizar, ¿no? Utilizar las calles, los edificios, las infraestructuras, ¿verdad? Un poquito, porque cuando no hay apoyo en eso es un poquito complicado, ¿verdad? Para un director sacar una película adelante. Exacto, Ramón, como bien mencionas, no es fácil sacar adelante un proyecto, porque no solo implica que sea un director que se encarga de la película, hay mucha gente detrás que son gente invisible, que el público nunca ve cuando está delante de una película, porque evidentemente un director tiene detrás un equipo de rodaje que son técnicos, que hay productores, ayudantes de dirección, maquilladores, foquistas, electricistas, camarógrafos, técnicos de sonido, iluminación y sobre todo coordinadores de vestuario, de atrezzo, y todo eso combinado más otros ayudantes de foley, de realización, de récord y sobre todo personas que se encargan de las localizaciones y de apuntar los días de rodaje, porque hay una persona encargada de gestionar el día y la localización que va a rodar y a qué hora. Todo eso, como bien mencionas, son permisos que tienen que hacerse antes, y hay que planificar un calendario de rodaje para saber dónde se va a rodar, en qué calle y qué día, porque si a lo mejor ese día de rodaje no va porque porque a lo mejor ha fallado ese actor, o a lo mejor no ha podido aparecer porque el cambio climático, o a lo mejor por un permiso que no se aprobó no pudiera rodarse ese día, pues eso se carga el calendario de ese día y hay que reorganizarlo, y muchas veces eso se pasa en el presupuesto, y eso hace que muchas veces el presupuesto aumente, y por eso el director tiene que controlar los días de rodaje y el presupuesto asignado para que la película salga bien y no se pasen. Y hay casos de muchas películas que siempre se han excedido del presupuesto porque el director ha visto que el calendario de rodaje no funcionó en los días que rodaban, y eso hace que la productora se ponga nerviosa y aumente el presupuesto asignado. Y entonces ese es el dilema: ¿se recuperará el dinero invertido y tendrá beneficios, o será un fracaso que acabará prácticamente con posibilidades de que el director rodee la película, o dificultades de rodar el proyecto para la gente que está detrás rodando? Entonces eso, como has mencionado, Ramón, es un apoyo de muchos cabildos y productoras que se asocian para que se lleve adelante. De hecho, la película Una hora más en Canarias contó con la producción de Telespan 2000, y que se asociaron con la Zona Film, y coproducida con la productora colombiana Dinamo Capital y Soge Cable, además de la colaboración de Televisión Española, Canal Plus, al antiguo Canal Plus, que ahora es Digital Plus, y Promotour, además de la colaboración del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Y claro, gracias a todas esas colaboraciones entre todas esas empresas y coproducciones, se han podido llevar a cabo que se roden películas. Yo puedo mencionar rápidamente que el cine español ha tenido coproducciones con Argentina, y muchas películas argentinas se han rodado en coproducción con España. Es decir, son películas rodadas en Argentina con actores argentinos, pero han tenido una coproducción y apoyo de la capital española para llevarlo a cabo. Y bueno, y eso es todo lo que puedo mencionar para terminar, que os recomiendo Una hora más en Canarias, si no lo habéis visto, y es un musical que os entretendrá para un día que queráis verlo, ya seáis amantes o no del musical, y veréis que os sacará un buen rato, y veréis un ambiente de Tenerife entretenido con toques de musical que os recordará el cine de Hollywood, pero hecho en nuestra isla, con lo cual esa es mi recomendación. Y eso es todo lo que puedo deciros, y ya nos veremos en el próximo programa. Hasta luego.